Reflexiones bíblicas con el Padre Hugo Estrada. A continuación. Nos encontramos el día de hoy en el Evangelio con varias personas enfermas que se acercan a Jesús. Y hay diferentes reacciones. Todos nosotros, en alguna forma, somos enfermos. Vivimos en una sociedad enferma, enfermos corporales o psicológicos. Y el día de hoy, de manera especialísima, nos acercamos a Jesús. Y de manera especialísima vamos a ser tocados por Jesús en la Santa Comunión. El cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Qué va a pasar en nosotros? ¿Qué pasó con aquellas personas? En primer lugar, Jairo era el encargado de la sinagoga, un judío encargado de la sinagoga. La sinagoga era como la iglesia para los judíos, pero los judíos de la sinagoga no aceptaban a Jesús, porque los había llamado hipócritas en su manera de practicar la religión. Pero aquel hombre, ante el caso de su hija, se tuvo que echar al bolsillo su orgullo y fue y se postró ante Jesús. Y le dice: Señor, ven a mi casa, mi hija se está muriendo, vamos a tu casa. Y mientras van a la casa, van a suceder otros acontecimientos, pero centrémonos en este. Llega a la casa de la muchacha, ya están los flautistas, las plañideras, se pagaba a los flautistas para que fueran a tocar flauta y a las plañideras para que fueran a dar gritos de luto. Todo ese gentío estaba ahí porque la muchacha había muerto. Mientras el papá había ido con alguna gente a pedirle a Jesús que fuera a su casa, alguien después llegó: ya no molestes a Jesús, ya murió tu hija. Ya se pueden imaginar ustedes el impacto de este padre de familia. Él iba para que Jesús fuera la última oportunidad. Como les decía, él era judío y no seguía a Jesús. Era de los que lo despreciaban. Pero en esta emergencia ahora se le viene encima y ya murió su hija. Ahora Jesús oyó lo que le estaban diciendo y únicamente le dijo: no tengas miedo, únicamente ten fe. ¿Cómo que no tengas miedo, ten fe? Pues si había muerto. Y aquel hombre, descontrolado, se agarró a lo que dijo Jesús: no tengan miedo, solo ten fe. Así es que llegaron a la casa y el Señor tuvo que sacar a todo aquel gentío que estaba haciendo tanta bulla, las plañideras que gritaban, los flautistas que tocaban, los sacó a todos y en silencio entró donde estaba aquella jovencita de 12 años, la tomó de la mano y en su idioma le dijo: Talita cum, que quiere decir: muchacha, levántate. Y aquella revivió y se la entregó a sus papás. O sea, este caso era gravísimo. La jovencita acababa de morir, pero Jesús le da la vida y se la entrega a sus papás. El otro caso es: mientras Jesús va para esa curación, hay una mujer que sufre de hemorragias. Según ella, le habían hablado de Jesús, y aquí una cosa interesante. La Carta de los Romanos dice: la fe viene como resultado de oír la predicación que expone el mensaje de Jesús. Ella había oído la predicación, de ahí le había venido la fe. Entonces, esta mujer, voy a hablarle a Jesús. Según ella, iba a tenerlo frente a frente, le iba a exponer su caso, pero ¿qué va? Cuando llegó estaba el gentío apretujando a Jesús, ni siquiera lo pudo ver de frente.
Entonces ella con toda su fe dijo, con tal que toque su manto yo voy a quedar curada. Y atrás, sin poder ver a Jesús, se acercó con muchísima fe y tocó el manto de Jesús y se sintió curada. Y Jesús en ese momento dijo, ¿quién me tocó? Y los apóstoles se rieron de él. ¿Cómo que quién me tocó si te está apretujando toda la gente? No, es que una gracia salió de mí. Y la mujer dijo, soy yo. Y el Señor le dijo, mujer, tu fe te ha curado. Ella que durante 12 años, dice San Lucas, había ido a los médicos y quedaba peor y había gastado todo su dinero. Lucas era médico y dice, había quedado peor. Ahora instantáneamente queda curada. Hija, tu fe te ha curado, le dice el Señor. Este caso es muy bello. Aquella mujer con hemorragias, 12 años, ha acudido a los médicos, se empeora y ahora pone toda su fe. Ella quería tocar a Jesús y que Jesús la tocara. No pudo, el gentío se lo impedía. Pero ahora resulta que Jesús le dice, mujer, tu fe te ha curado. Ella solo había tocado el manto de Jesús. Impresionante esto. Tocó solo el manto, pero con tanta fe que inmediatamente quedó curada. El anterior, al cual se le había muerto la hija, fue porque la hija estaba agonizando y en el camino le dijo, ya no molestes a Jesús, ya murió, caso perdido. Para Jesús no hay caso perdido. Tomó a la muchachita y le dijo, Talita cum, muchacha, levántate. Y la resucitó. Impresionante este caso. Y eso nos hace pensar en otros casos que le presentaron a Jesús. Un padre tiene a su hijo epiléptico, le dan ataques epilépticos, cae por el suelo, se retuerce. Y entonces los llevó, pero no estaba Jesús, estaban solo los apóstoles. Y los apóstoles en ese momento, pues yo me los imagino, hicieron lo que le habían visto hacer a Jesús, impusieron manos, dijeron alguna oración y el muchacho se ponía peor. El papá estaba enojadísimo. En eso llegó Jesús porque estaba en un monte y llegó y el papá se fue a quejar con el Señor. He venido a los apóstoles, tus apóstoles no pudieron hacer nada. Si tú puedes hacer, el Señor le dice, ¿cómo que sí puedes? Todo es posible para el que tiene fe, y esto lo obligó a un examen de fe, y él vio que no tenía fe, y entonces se puso a llorar, y dice, Señor, yo tengo poca fe, pero aumenta mi fe. Al Señor le bastó esa profesión de fe, y encontró que los apóstoles estaban asustados, no habían podido hacer nada con el muchacho epiléptico, solo tomó el muchacho y quedó curado también. El papá va muy contento. Los apóstoles aparte le preguntaron, Señor, ¿por qué no hemos podido nosotros? Y la contestación de Jesús es muy interesante. Si la examinamos en los textos paralelos, o sea, de otros evangelistas que cuentan el mismo caso. Y en uno les dice, ¿hasta cuándo voy a aguantarlos a ustedes? No tienen fe. En el otro les dice, esta clase de demonios solo se expulsan con la oración y el ayuno. Así es que tenemos aquí unas claves que el Señor nos da. En todas hay que tener fe. Cuando hay algo que nos está molestando psicológica o corporalmente y acudimos a Jesús, lo primero es preguntarnos, ¿tenemos la fe necesaria? Tenemos la fe necesaria porque no es algo mecánico, tenemos que acudir con fe. Y para esto también podríamos recordar el caso de la mujer cananea. Y les digo cananea, el que leía cananea entendía inmediatamente era una mujer pagana.
no era una mujer que creía en Jesús, pero oyó hablar de Jesús. Alguien la evangelizó y entonces le vino la fe en Jesús. La fe viene como resultado de oír la predicación que expone el mensaje de Jesús. Le habían hablado y ella corrió a Jesús y comenzó a gritar: Señor, mi hija tiene un mal espíritu, venga a mi casa. Y Jesús ni la volteaba a ver. Tal vez este dato nos impresiona. ¿Cómo que no la voltea a ver Jesús? Y el otro va de gritar y gritar. Tienen que llegar los apóstoles y le dicen: Señora, atiende, la mujer nos está causando demasiado desasosiego, aquí todos se están poniendo nerviosos, atiéndela. Y el que ella va de gritar: Señor, mi hija tiene un mal espíritu, ven a mi casa. Y el Señor ni la voltea a ver. Y entonces el Señor dijo: no está bien dar el pan de los hijos a los perritos. Era como para que la mujer se pusiera furiosa. Y entonces dijo: Señor, pero los perritos recogen las migajas que caen de la mesa de sus señores. Cuando el Señor oyó eso, le dijo: mujer, nunca he visto tanta fe en Israel, tu hija ya está curada, vete a tu casa. Fíjense ustedes, aquella mujer pagana había oído hablar de Jesús y por eso comenzó a creer en Él. Gritando y gritando, ni caso le hacían. Y después oye aquello: no hay que dar el pan de los hijos, o sea, los judíos, a los paganos, a los perritos. Y ella no se dio por ofendida, aunque sea las migajas. Nunca he visto tanta fe, mujer. Tu fe ha obtenido esta gracia, tu hija ya está curada, vete a tu casa. Ya se pueden imaginar que esa mujer, al regresar a su casa, pues un camino de fe. ¿Será cierto? ¿No será cierto eso? Y tuvo que poner su fe y llegar a su casa, y su hija de veras ya estaba curada. Esta mujer tuvo que estar gritando y sentirse como quien dice despreciada. Jesús ni la veía. ¿Y por qué Jesús no la atendía? Aquí vuelvo al caso, era pagana. Esta no tenía fe. La fe viene como resultado de oír la palabra que expone el mensaje de Jesús. Seguramente Jesús dejó que oyera la predicación y seguía caminando, y aquella mujer gritando, y ella le estaba llegando la predicación para que tuviera fe. Al fin el Señor le dice: mujer, qué fe tan grande, tu hija ya está curada, vete a tu casa. O sea, le había ido, el gritar a ella le ayudó para que le fuera llegando la fe. Siempre el Señor tiene un proyecto para bien de cada uno de nosotros. Por eso la carta a los Romanos dice: todo resulta para bien de los que aman a Dios, y esa es la fe. El Señor no me oye: todo resulta para bien de los que no aman. Por algo no me está oyendo ahorita. Y la mujer seguía gritando: todo resulta para bien de los que aman a Dios. Y ella seguía gritando: esa es la fe. Si no hubiera dicho, me habían dicho que era bueno, pero corazón duro, ni me vuelve a ver, me voy. No, siguió gritando. Esa es la fe, estimados hermanos. Seguir gritando al Señor en su problema, con la fe que tengamos, mucha o poca, seguir gritando. Y de ahí resulta que el Señor ahora le dice: mujer, vete a tu casa, nunca he visto tanta fe. Tu hija ya está curada. Hermanos, cuesta mucho seguir gritando. Cuesta mucho seguir gritando. Esa es la fe. Es muy fácil alegar al Señor: ¿cómo va a ser? Yo le estoy clamando, ¿cómo va a ser que no me cura? La fulana ya se curó, yo no. Y ya, en ese momento ya no hay oración. Cuando hay reclamo, cuando protestamos, ya no, en este momento ya no hay fe. Hay reclamo,
hay desahogo, hay cólera, hay mal humor, pero fe ya no hay. La fe consiste en seguir gritando con fe: Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Ni siquiera te volteas a verme, aquí estoy, Señor. Esa es la fe, cuesta mucho. Somos inclinados más bien a reclamar. El Señor ni cuenta se da de lo que me está pasando. En ese momento ya no hay oración, se terminó. En el momento que desconfiamos de Dios o protestamos con Él, ahí se terminó la oración. Aunque sigamos diciendo fórmulas, ahí se terminó la oración, porque falta el hilo conductor que es la fe. Estos casos para nosotros son muy interesantes y podríamos añadir otro. Un centurión romano tenía un alto grado militar. Su sirviente estaba gravemente enfermo. Fíjense ustedes, no era su mamá, ni su hermana, ni su esposo, su sirviente. Pero aquel hombre tan cariñoso, en aquel tiempo los sirvientes eran los esclavos. Pues va a suplicar: Señor, mi sirviente está en casa, te pido por él. Y entonces Jesús dice: vamos a tu casa. Y él dice: no, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Él se dio cuenta: yo soy pagano. Según los judíos, si un judío entraba en la casa de un pagano, quedaba contaminado y no podía ir al templo. Y él entonces se adelantó a decir: Señor, yo soy pagano y yo no soy digno que tú entres en mi casa. Y el Señor dijo: nunca en Israel he encontrado tanta fe como en ese. En Israel, en aquellos que tenían la escritura, que iban al templo, nunca en Israel he encontrado tanta fe como ese. Ya está curada, he curado tu hijo, tu sirviente. Ya está curado tu sirviente. Regresa. Hermanos, ¿cómo nos encontramos ante Jesús? Todos les decía, psicológica o físicamente estamos enfermos, tenemos problemas y acudimos. Pero algunos están renegando. Yo tengo varios domingos de pedir y no me pasa nada, se le terminó la oración. A la fulana la cura el Señor, pero a mí nunca me llega, y ya se terminó la oración. Ahí hay reclamo nada más, ahí no hay oración. Si seguimos gritando con poca o mucha fe, el Señor nos va a decir algo, no sabemos qué. No nos va a decir ya, sino tal vez después, no sabemos. Pero el Señor está escuchando, eso es lo importante. Toda oración de fe, el Señor le escucha. Los apóstoles van a imponer manos y decir fórmulas y no pudieron hacer nada. ¿Por qué no pudimos? Porque no tienen fe. Lo hicieron mecánicamente. Habían visto que el Señor imponía manos, habían oído que el Señor decía determinadas fórmulas y entonces ellos hicieron, pero no tenían fe. Y por eso les dice: ¿hasta cuándo voy a aguantarlos a ustedes, a los apóstoles? ¿Hasta cuándo voy a aguantarlos? Ellos hicieron oración, pero mecánica. ¿Hasta cuándo voy a aguantarlos a ustedes? Y tal vez el Señor nos tendría que decir a algunos, tal vez: ¿hasta cuándo te voy a aguantar? Estás diciendo fórmulas, pero no veo confianza en ti, más veo desconfianza, veo reclamo, veo mal humor. Estimados hermanos, Jesús sigue pasando. A Él no se le ha olvidado sanar a los enfermos, no se le ha olvidado tener misericordia. Por eso todas estas escenas nos deben decir: ¿quién soy yo de estos personajes? ¿Cómo me estoy presentando al Señor? Yo quiero hablarle así adelante, no así por atrás, no, yo aquí adelante. Aquella dijo: no puedo por adelante, aunque sea le voy a tocar la punta de su manto. Y quedó sanada. Y el día de hoy Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo cambia. El dolor se convierte en sanación, se convierte en alegría, en gozo. Que así sea hoy para todos nosotros. Amén.